Entonces, ¿Cómo has podido compaginar esa parte tuya científica que te llama la atención, el abrir las cosas, el diseccionarlas, el saber por qué viene y tal, con esa parte de la cultura mexicana y además en tu familia, que estás diciendo que, bueno, pues, la abuela, tal, pues hierbera, o sea, ¿cómo se une esa parte de sabiduría más unida a algo que no es la religión y la ciencia y la ciencia? ¿Lo has conseguido aunar en tu vida para trabajar y para aportar al planeta? mira, yo fui un alumno hasta finales de la primaria un tanto disperso, ¿no? Porque era te digo, era muy aislado. Pero a partir del quinto año de primaria, me interesé mucho por el conocimiento y por lo que enseñan en la escuela. Ahora sí que le agarré el gusto y de ser uno de los alumnos más distraídos, pasé a ser uno de los más atentos. Ajá. Entonces, Eras buen estudiante al final. empezaba a ser un estudiante, pues, sobresaliente, pero me di cuenta que muchas de mis preguntas no podían ser respondidas, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo cuando tocamos el tema de la fuerza gravitatoria en la primaria, cuando se habla de las características del planeta Tierra, y te hablan de la atmósfera terrestre, te hablan pues, de la fuerza de gravedad, te hablan de la electricidad estática. Entonces, cuando yo estaba viendo ese concepto, pues le preguntaba a la profesora por qué si dentro de la electricidad y el magnetismo existían polaridades positivo y negativo, por qué en la fuerza gravitatoria no. Porque la fuerza de gravedad solo te atrae hacia el centro del planeta, pero ¿por qué no existía una fuerza opuesta que te repeliera, como ocurre tanto en la electricidad como en el magnetismo? Y yo recuerdo que la profesora nada más me daba una palmada en la cabeza y me decía, ay, haces preguntas muy difíciles, pero no me contestaba. Ya. Esa curiosidad me llevó a descubrir otras realidades y a experimentar experiencias más allá de lo común. ¿Sí? Por Hasta ejemplo. cierto punto, pues como por ejemplo el hecho de haber conocido a este científico doctor en física nuclear que descubrió un método para generar energía, entre comillas, libre, ¿sí? O a bajo costo, pero utilizando el generador más pequeño del mundo, que es el átomo. Y es un método que nos permitiría solucionar el problema energético mundial. El único problema de este doctor en física nuclear es que nació en México. Si él hubiera nacido en un país desarrollado, pues estaría en una universidad de renombre, ¿no? No sé, se me ocurre Harvard o alguna universidad reconocida. Pero como estudió becado en el TEC de Monterrey y luego estudió en el ININ, el Instituto de Investigaciones Nucleares del Politécnico, y ahí hizo su doctorado, pues obviamente no tiene el renombre que otras universidades, ¿sí? Y sin embargo... Por eso tú también tuviste que irte de México y ir a Alemania, porque estarías en la misma situación, en el sentido que en México no se potencia la investigación científica en tu campo, o fue por otras circunstancias que decidiste afincarte en Alemania. Bueno, mira, obviamente terminé aquí en Alemania por un tanto por los caminos de la vida, como decimos, pero otro tanto también, pues obviamente por la falta de oportunidades. Porque México es un medio muy hostil para la gente creativa. ¿Sí? Es extremadamente hostil. Para la gente creativa, en países de primer mundo es un poquito más fácil el sobresalir.
El problema es que el hecho de llegar a otra nación donde tienes que aprender el idioma y la cultura y la idiosincrasia te toma tiempo y son periodos de 5 a 10 años. Entonces no es sencillo el llegar a otras culturas e intentar sobresalir. Pero Y sobre obviamente el todo en mexicano países como Alemania, ¿no? tiene esa Que es característica, muy ¿no? diferente, ¿no? La cultura mexicana y la cultura alemana son muy distintas. No es lo mismo decir un español que va a México, un mexicano viene a España, Claro. cultura más latina. Y mira, yo el primer idioma que estudié fue el francés y después estudié el inglés y ahora estoy estudiando alemán. Y sí, el alemán es un idioma que no es cordial, no es amigable para aprender, ¿sí? Obviamente no es imposible de aprender, porque todo se aprende en la vida, pero es un idioma que se nos dificulta, en especial a los latinoparlantes, por la estructura gramatical que es totalmente diferente. Claro. La estructura gramatical no tiene una lógica secuencial como estamos acostumbrados nosotros en la conjunción de las ideas. Por ejemplo, cuando tú emites una frase en español, dices palabra, significado, palabra, significado, palabra, significado. Y puedes ir anticipándote a la idea que la expresión te va a conectar. Eso en alemán no funciona. En alemán tú puedes tener palabra, significado, palabra, significado, palabra, significado, y la última palabra te cambia todo el contexto y toda la idea de toda la frase. Vamos, que es complicado ahí para aprender. Entonces no funciona, porque si no eres un buen escuchador, si no escuchas bien y no eres paciente en esperar a que la persona termine de su expresión completa, no puedes hilar una conversación. Tienes que Una esperar. cosa se me quedó en el tintero, Guillermo. Tú vienes de una familia humilde, la familia era humilde en cuanto a recursos económicos. Sí, porque mi padre falleció cuando yo tenía 7 años. Vengo de familia petrolera. Mi abuelo empezó a trabajar en la Compañía del Águila, ahí en lo que después fue Refinería 18 de Marzo, ahí en Azcapotzalco, en Ciudad de México. Y después vino la expropiación petrolera por parte del presidente Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues en aquel entonces se acostumbraba que se heredaban las plazas o los trabajos se heredaban a los hijos. Pues por consecuencia, mi padre entró a trabajar en Petróleos Mexicanos y muchos de mis hermanos entraron a trabajar ahí. Cuando fallece mi padre, pues se torna una situación difícil porque mi madre queda sola con 8 hijos y pues no le admitían a trabajar como obrero en una refinería. Estoy hablando por ahí del año 75 más o menos, donde todavía existía mucho machismo en México, donde las mujeres no eran admitidas en ciertos trabajos que estaban enfocados a varones. Pues mi madre tuvo que pelear mucho, tuvo que demandar al sindicato de Pemex, que era una superpotencia en aquel entonces. Era imposible prácticamente ganarle un juicio legal al sindicato de Pemex por discriminación y por segregación, por ser mujer. Y sin embargo, mi madre no se intimidó, le metió juicio al sindicato y le ganó. Y el sindicato le tuvo que admitir como obrero en la refinería 18 de marzo. Entonces fue de las primeras mujeres en entrar como obrero en una institución como Petróleos Mexicanos. Entonces, qué bueno. Mi madre fue un gran ejemplo en vida y fue un gran ejemplo también en su lecho de muerte. Entonces, si pudiera escribir un libro, tal vez escribiría acerca de mi madre. ¿Por qué dices que también lo fue en su lecho de muerte? ¿Un ejemplo, tu madre? Porque mi madre también había heredado ese don de la intuición, de poder ver más allá de lo evidente.
y mi madre ya sabía que le tocaba partir o trascender. Entonces, ella supo con anticipación que ya era su momento. Y ella, por sus propios medios, ella preparó su funeral. Fíjate, tenía esa seguridad que preparó su funeral. Preparó su partida, se despidió de todos, de sus hermanos, de sus hijos, se despidió de todos. Qué bueno poder hacerlo. Sí, y por eso te digo que fue un ejemplo en vida y fue un ejemplo en su lecho de muerte, porque ella estaba totalmente convencida de que existía algo más allá de la muerte. Ujú. Entonces ella también trascendió en su credo, a pesar de que venía de familia católica, pues después se bautizó cristiana, protestante, y bueno, finalmente ella trascendió en su credo. ¿Me explico? Ujú. Entonces, pues fue un gran ejemplo, porque siempre ¿Con qué estuvo edad murió tu convencida madre? de sus convicciones, ¿sí? Sí, ¿con qué edad murió tu madre? Ella tenía ya alrededor de 65 años, más o menos. Ujú. O sea, que a ti te pilló con qué edad cuando te quedaste huérfano de padre y de madre. Ya tenía yo cerca de los 30 años. 30. Ujú. Y una vez que llegamos a ese punto de los 30 años, digamos que hemos pasado la infancia, la adolescencia, no sé si quieres destacar algo más que te marcara especialmente en tu infancia, adolescencia, antes de pasar a la etapa ya más de adulto. ¿Qué me ha marcado en esa etapa? Sí, ¿qué Wow. recuerdas especialmente de esto? Aprendí un montón, esto no lo olvidaré, esto me enseñó mucho. Mira, obviamente la interacción con el sexo opuesto fue algo muy difícil, porque como fui un niño muy aislado, el hecho de tener que afrontar que te empieza a gustar una niña y de repente que tienes que romper tus canones y te das cuenta que el primer enemigo eres tú mismo, ¿no? Que tú eres quien te limitas. Entonces tienes que hacer a un lado la pena, tienes que hacer a un lado el aislamiento, eh, tienes que hacer a un lado el sedentarismo y de repente salir a la calle y de repente empezar a hablar, interactuar. A ti te Y tienes que dejar de lado la pena. ¿A qué te refieres? ¿Eras un niño triste por algo? cuando decimos pena no tiene que ver con emoción, sino es algo así como el ser muy reservado. En México Ajá. la pena Ah, vale. es ser penoso, no pena de dolor, Ah, ya, ya, ya. ¿sí? Un tanto Un equívoco. introvertido, Sí, entiendo. era muy introvertido. Sí. Entonces, yo cuando le hablaba a una niña, yo sudaba, empezaba a sudar. Y cuando me gustaba una niña, yo era de los niños que sudaba y temblaba, me temblaba el cuerpo. No podía contener esa emoción, era demasiado fuerte para mí. Más porque era una emoción que yo nunca había experimentado. Entonces, la primera vez que te gusta una niña y que te mueve, o sea, es una experiencia extraordinaria, porque obviamente estás en tu estado hormonal de adolescente y de repente empiezan a pasar cosas en tu cuerpo que no puedes explicar. Y de repente que se Un te niño seca la súper boca, sensible, además, ¿no? Un niño muy sensible, por lo que dices también. pues sí, porque yo me podía dar cuenta si le interesaba o no a la niña. Una gran ventaja, ¿eh? O sea, jugabas con Entonces, ventaja. era muy difícil para mí porque obviamente yo sabía que no había interés, pero empecé a empujar por medios, a encontrar métodos de interacción personal
para poder despertar su interés, porque lo observaba en otros niños, los famosos galanes del salón, ¿no? Los que llaman a las niñas. Los gallitos, ¿no? Exacto, entonces empiezas a intentar copiar sus métodos como cualquier otro niño, empiezas a intentar adaptarlos, empiezas a hacer mimetismo como en la naturaleza. Hay cosas que te resultan y hay cosas que no te resultan, ¿no? Entonces viene toda esta etapa de el aprendizaje empírico por un lado y por otro lado la experimentación, ¿no? Entonces, una de las cosas que me resultó mucho, porque yo no fui un niño muy alto, siempre fui el primero de la fila. Y eso, pues con las niñas me perjudicaba mucho porque no les interesaba. A las niñas siempre les interesaban los niños más altos. Qué curioso. Ajá. Los bajitos también tienen su encanto, ¿eh? Pues sí, porque me di cuenta que cuando empecé a ser el destacado del salón, el niño aplicado, me buscaban las niñas. No precisamente porque querían algo, sino que porque necesitaban algo. Y entonces, pues otra vez a través de la necesidad, pues te sirves de ciertas cosas. Pero recuerdo que ese tipo de experiencias me marcaron mucho, ¿no? La primera vez que una niña me tomó de la mano y me llevó de la mano en la calle, híjoles, yo sentía que me moría. Porque era una ¿Cuándo fue tu emoción primer amor? ¿A qué terrible. edad? Eh, Fue terrible. Yo tenía 15 años. Cuando tuve mi primer amor, duramos un mes de novios y me rompió el corazón. Y tardé en recuperarme emocionalmente 2 años. Y esos 6 primeros meses después de haber roto, ahora sí que fue un viaje profundo.